de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, jornada nocturna. Su servidor, Ronnie Elías López Jerez, catedrático del curso, procede entonces a impartir el curso correspondiente al día de hoy. Solo quería recordar, hay alguien que me está levantando la mano, Lourdes Grijalva. Sí, Adelante. sí, licenciado, buenas noches. Buenas Disculpe noches. que le interrumpa. Fíjese que yo solicité un examen extemporáneo y quería saber en qué fecha usted lo haría. Yo escribí en el chat que había que hacer una solicitud a la coordinación y con la copia de la solicitud, pues se me contactaron y me enviaron eso por escáner y ya fijamos una fecha y hora para el examen extraordinario. Ah, yo ya tengo esa solicitud, no sé a dónde se la puede enviar. Ya está sellada por coordinación. Ya, Vaya, mándemela por el chat escaneada a mi número de teléfono, ahí está mi número. Y entonces yo ya programo un día o una hora. Tendría que ser en mi oficina porque no puedo en otro lado. Hoy no hay clases presenciales. Si fueran clases presenciales, lo haríamos allá. Usted puede venir en un día de la jornada, en horario de clases. Está ahí cerca de la universidad, casi a un par de cuadras nada más, y puede pasar acá examinándose y hacemos el examen. Así lo hicieron los muy de bien. reclutado. Ah, Pero está bien. mándenme eso y en cuanto yo lo reciba, ¿Cuál me es su manda número? Disculpe, licenciado. está en el chat, pero se lo voy a volver a dar, 5460-9478. 9478. Muchas gracias, licenciado. Por favor. Gracias. Tenemos la continuidad de los delitos del patrimonio nacional. Y nos quedamos en los delitos de la falsedad personal. En el 333 y el 334 dijimos que como que regresábamos al valor jurídico de la fe pública, porque nos habla de falsificaciones, la tenencia de instrumentos de falsificación y la emisiones indebidas. Entonces vamos a proceder a analizar el tipo penal de la usurpación de funciones. Eso está regulado en el artículo 335, que es la continuidad de nuestro programa de estudios. El delito de usurpación de funciones, pues obviamente la misma epígrafe, la frase del epígrafe nos indica que, vamos a ver cómo estamos aquí con la cámara. Ahí estamos. Muy bien, va. Sí, sí, me observan ahí. A mí me gusta dar la cara para, para cualquier cosa. Bueno, entonces, ¿quién Sí, licenciado. está generalizado a... Si tienen su micrófono encendido, por favor me lo apagan para que no haga interferencia. ¿Quién? Sin título o causa legítima, coma, sin título o causa legítima. ¿Quién, coma? ¿Quién? Ya sabemos que va dirigido a cualquier persona, a toda la generalidad de todas las personas que se encuentren en territorio nacional, territorio guatemalteco. Porque nosotros tenemos competencia de nuestra ley penal, ese es el ámbito de la jurisdicción territorial de la ley penal, principio de territorialidad, es que ¿quién? Todas las personas, ya sea extranjero, guatemalteco o lo que sea, que esté en Guatemala, ser humano, va dirigido esto. ¿Quién? Sin título o causa legítima. No tengo título ni causa legítima para decir que soy alguien. Ejercer actos propios de una autoridad o funcionario, atribuyéndose carácter oficial, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Entonces, sin causa legítima, muchos a veces se hacen pasar por policías o se hacen pasar por altos funcionarios o se hacen pasar por diputados o se hacen pasar por cualquier autoridad, ejercer actos propios de una autoridad. Entonces, esa es usurpación de funciones. Yo no tengo nada que ver con ser un agente de la policía y me pongo un uniforme de la policía y figuro
hacer actos de la que hace la Policía Nacional Civil. Entonces, ¿qué pasa ahí? Estoy usurpando, porque no tengo el título, no tengo el nombramiento donde se me nombró en la Dirección General de la Policía Nacional Civil o en la Dirección de Personal. Regularmente se asocia mucho con la policía porque muchos figuran ser autoridad o agentes del DEIC o investigadores del Ministerio Público. Eso le gusta a mucha gente, hacerse pasar por alguien de alguna autoridad competente y figurar que son autoridad porque parece ser que les gusta o pretenden asustar a alguien o simular alguna acción para lograr alguna intimidación o de alguna manera hacerse pasar por alguien que es autoridad y que figura disponer alguna instrucción propios de esa autoridad y que no le corresponde. Pero aquí hablamos de la falsedad, por eso le decía que a partir del 333, a partir que estábamos hablando del patrimonio nacional, ahora tomamos otra vez el tema de estos artículos. Parece que el del patrimonio lo adicionaron adentro de un apartado que no correspondía, sino que tiene que ser después de estos, pero aquí ya estábamos sobre las falsedades. Figurando ser autoridad. Y muchas personas creen que son autoridad, creen que porque se puso una gorra de policía o porque tiene un chaleco del Ministerio Público o porque tiene un emblema del DEIC o porque anda cargando una chapa se puede decir una objeto de metal que identifica el insignia de alguna institución como es la policía. Una chapa que dice DEIC, una chapa que dice Policía Nacional Civil o una chapa que dice agente de la policía, se coloca esa en sus vestimentas y figura ser policía, figura ser investigador. De alguna autoridad, que es lo más común que se da en esta clase de delitos. Pero hay muchas ocasiones que también se da a otro nivel. En la administración pública sucede mucho que se hacen pasar por el director, se hacen pasar por el jefe y no lo son. En esto no necesitan uniforme, pero sí pueden aducir que son determinada persona y resultan no serlo. Entonces, alguien que esté en la administración pública, podemos decir que se puede hacer pasar por cualquier otro funcionario. Entonces, son actos propios de una autoridad figurando. Usted es el director de acá, usted es el jefe de aquí. Sí, yo soy el jefe. Y no lo es. Ahí está usurpando funciones. Y cualquiera puede denunciarlo porque no tiene el título ni tiene una causa legítima para poder actuar. Entonces procede que se le pueda tipificar el delito de usurpación de funciones. Entonces, regularmente se da en policías o, por ejemplo, sistema penitenciario, algunos agentes, personas, se consiguen un uniforme de algún agente de la penitenciario y figura ser custodio de algún recluso o custodio de algún centro preventivo o centro de reclusión o centro de cumplimiento de condena o como fuera. La cuestión es, pues, son actos propios de una autoridad que lo está realizando un particular que no tiene absolutamente nada que ver, pero que tiene alguna intención de usurpar, sustituir la función de un empleo público o funcionario público para ejercer más de algún acto, figurando, tener, obviamente lo tiene que tener con un propósito, y ese propósito es el móvil del asunto, es decir, ¿por qué razón lo hace? ¿Por qué razón se puso un uniforme de policía que encontró por ahí? ¿O le prestó un uniforme a un su tío que trabaja en la policía y se lo puso diciéndole que iba a participar en la huelga de Dolores y no fue así, sino que fue a ejercer algún acto de alguna autoridad? Eso sucede mucho ahora en esta época. Y ustedes saben, en los desfiles a veces aparecen algunos compañeros que consiguen un uniforme de la policía, pero lo hacen con otros fines, no para ejercer actos
propios de la autoridad. Si estos compañeros con gorra, bastón y pistola se ponen en una esquina y pretenden parar vehículos, eso ya es una usurpación de función. Sin embargo, en estas fiestas, ustedes saben que se hacen el desfile de Viernes de Dolores y que a veces hay muchos que en son de protesta, en son de mofa o de burla, salen con policías uniformados o vestidos de alguna autoridad que tenga alguna insignia de uniforme. Está entendible este tipo penal, no es tan difícil. Es solo el que sin título o ninguna causa legítima realiza algún acto propio de una autoridad. ¿Estamos bien con este? No hay mayor explicación en este. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Bueno, si es así, vamos a pasar al siguiente tipo penal. Usurpación de calidad. Aquí no hay que confundir anterior y aquí no hay que confundir. Beverly, ya me... Buenas noches, disculpe, Elic, hay varios compañeros intentando ingresar, ¿será que les podría dar ingreso? Disculpe, gracias. Gracias por interrumpir. Son varios. Gracias a Dios llegamos a 103, 104 conectados. Este artículo fue reformado por el artículo 4 del decreto 38-2000 del Congreso de la República, porque anteriormente tenía algunas características y circunstancias que no eran propias de lo que se entendía por usurpación de calidad. Aquí ya tiene que ver algo extraordinario en cuanto a la calidad que tiene una persona, especialmente un profesional. Quien se arrogare título académico, dice, título académico o ejerciere actos que competen a profesionales sin tener título o habilitación especial, será sancionado con prisión de 5 a 8 años y una multa de 50,000 quetzales. Aquí regularmente lo más común en nuestro medio es alguien que se haga figurar como abogado o alguien que se haga figurar como médico. O alguien que figure ser arquitecto o ser ingeniero o ser otra clase de profesional que una persona particular se arrogue ese título. Regularmente ocurre en los barrios marginales cuando no hay un médico facultativo colegiado, pues allá resulta un curandero por ahí y se atreve a ejercer actos propios de un médico y resulta que opera en condiciones inadecuadas de higiene, de salud. Entonces, y todo el mundo le dice doctor. Y resulta que él contesta que como todo el mundo le dice doctor, inyecta y receta y da medicamentos y una serie de cosas basado en la propia desinformación que tienen los usuarios o la sociedad en particular. Hay personas que se atreven a hacer operaciones quirúrgicas en condiciones totalmente inadecuadas, en mesas de madera, no hay una higiene apropiada, utilizando instrumentos y equipo supuestamente médico que puede ayudar a la vida o a recuperar la enfermedad o a detectar la enfermedad que tiene una persona, qué sé yo. En unas ocasiones se han visto casos que hay médicos que se atreven a operar sin ser médicos. Entonces, hay personas que hacen eso muchas veces pensando en ayudar a la comunidad, porque no hay a determinados kilómetros, no hay ninguna posibilidad de encontrar un médico. Entonces, tenemos que acudir a la persona que tiene algunos conocimientos sobre la medicina y
de alguna manera estoy hablando, pero estoy aquí atendiendo a los que se desean conectar. Bajar las manos, dice. Enrique García. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha, no? Sí, sí, sí. Adelante. Ah, ok, perfecto. Sí, fíjese que entonces con eso con esto de lo que los que se hacían pasar por dentistas vendría siendo lo que es el artículo 336 y no el 335, ¿verdad? Aquel caso que se dio en no sé qué zona, que se hacían pasar por dentistas. Exactamente. Sí, porque es un Ajá. facultativo. Es que Y allá nos ahora, habla de autoridad. ya. Aquí nos habla Ajá. de ya un profesional. Entonces, en ese tema de los dentistas también ocurren muchos mecánicos o odontólogos que han trabajado durante muchos años ayudando a la comunidad, reparándole muelas y dientes a la gente. Y quizás poder hacer una labor loable, eh, pero en tanto no ocurra nada. Entonces, si no ocurre nada, pues quizás no hay problema, porque nadie se queja, nadie dice nada. Pero cuando esta persona ejerciendo un acto, o sea, rogar este acto que corresponde a los profesionales, y hay algún error, hay una infección grave, o qué sé yo, hablando de odontólogos y médicos, sacan una muela y se infecta la muela y ocasiona un grave problema, la víctima o las personas involucradas se quejan o denuncian los hechos y entonces ya inicia una persecución penal y la persecución penal establece que esta persona no tiene el título facultativo y está ejerciendo acciones propias de un profesional que no corresponde. Pero no solamente en los médicos ocurre eso, sino que ocurre con los abogados. Cualquiera se ruega, yo soy abogado. Y se ponen una corbata y empiezan a contratar servicios de la gente y vayan, porque en ninguna entidad del organismo judicial o ministerio público aceptan a la persona como tal porque tiene que tener su facultad, su credencial. Cada vez que usted va a una audiencia se tiene que identificar. Es más, si usted va a procurar, ahora tiene que estar autorizado por el facultativo del derecho que le da al procurador cada gestión una carta de autorización para que llegue a preguntar qué es lo que está pasando en el proceso. Pero hay muchos que se arrogan ser abogados, pues aún no se han graduado, y ya estudiaron, cerraron el pensum de derecho, pero ya quieren empezar a trabajar de abogados y el problema es si le sacan firma a otro abogado que es buena gente con ellos y les firma, pero ellos no son abogados, entonces se arrogan esas calidades. Cuando no sucede nada, es como les decía yo el día de la última clase, usted anda sin licencia manejando un vehículo y mientras no le suceda nada, pues no hay ningún problema. Usted anda feliz ahí manejando el carro y no tiene licencia. Pero en el momento o el día que surge un accidente de tránsito y se descubra que usted no tiene licencia, hay repercusiones legales. Imagínese que atropella a un niño, atropella a una viejita, atropella a un viejito, qué sé yo, lo que usted, o choca con un tráiler, o choca con una tienda y destruye un montón de cosas, tiene de alguna manera que responder a esas situaciones. Y el agravante es que no portaba la autorización de la autoridad competente para una licencia. En este caso de los odontólogos y de los médicos y de los abogados, lo que nosotros comúnmente se les denomina huizaches en términos generales, sin menospreciar a los compañeros que se ganan la vida procurando, porque un procurador tiene que ser identificado cada vez que va a un tribunal, a un juzgado o al Ministerio Público o alguna otra dependencia del Estado, se identifica como procurador del bufete tal o del abogado tal y ya puede hacer su gestión. Mis respetos para esa clase de abogados, pues son los primeros que ellos empiezan a trabajar como procuradores y ya cuando se gradúan, pues ya tienen la experiencia de cómo procurar. Porque ustedes saben que con un abogado, la actividad propia del abogado es
asesorar, tener conocimiento de las leyes conforme los hechos que se les presentan, pero también tienen la facultad de litigar, procurar y dirigir. Yo soy abogado director y procurador de un querellante adhesivo. Yo soy abogado director, procurador, o soy abogado defensor de una persona que está sindicada por un X delito. Bueno, entonces, en cualquier momento, la arrogancia de decir yo soy médico, yo soy abogado. Aquí habla el verbo rector, si se puede arrogarse título académico. Ese es el primer presupuesto que tiene. Pero encontramos la O. ¿Se recuerdan que hablábamos de esa O? Esa O nos da la pauta a conocer otro presupuesto. O ejerciere, dice, allá es arrogarse, primer presupuesto. O ejerciere y ejercer actos que competen exclusivamente a profesionales del derecho o exclusivamente a médicos y cirujanos o exclusivamente a odontólogos o exclusivamente a oftalmólogos y así sucesivamente, todo lo que usted considera que es profesional. Distinto a lo de funciones. Son funciones, aquí es calidad. Entonces, sin tener el título o la habilitación especial, será sancionado con prisión de 5 a 8 años. Mire cómo, qué pena la que le ponen aquí. Solo por arrogarse. Y alguien levanta una acta notarial y dice, este señor viene aquí, se arroga que es abogado y no es abogado. Pidamos el informe al Colegio de Abogados y Notarios a ver si está establecido que tiene un número de colegiado. Y nos informan por escrito en el Colegio de Abogados que ese señor no aparece registrado como abogado. Pero está viniendo aquí a decir que es abogado y presume y cobra honorarios y estafa a la gente y no cumple con sus promesas y dice un montón de cosas. El médico. ¿Qué le pasó, señora? Yo la voy a curar, pero me tiene que pagar tanto. Le voy a dar un medicamento. Tómese esta bebida o tómese este medicamento. Y resulta que no la cura. La señora tiene la libertad de irse. Fíjese que el doctorcito de ahí, de mi pueblo, o de mi rancho, o de mi aldea, dijo esto y esto, pero eso lo que ocasionó fue un grave problema estomacal. ¿Y quién es ese señor? Mientras que no pase nada, no pasa nada. Pero cuando se descubre por autoridad o alguien denuncia, entonces está la comisión del delito. Este tipo penal tiene un párrafo adicional, que es si del resultado de ilegal ejercicio se derivara perjuicio a tercero, la sanción señalada en el párrafo que antecede se elevará a una tercera parte. Aquí está. El perjuicio que provoca. Entonces, pero es en cuanto a la calidad de un profesional. Entiéndase arquitecto, entiéndase antropólogo, entiéndase abogado, entiéndase médico, entiéndase, es la calidad de la persona. Yo voy a usurpar una calidad que no me corresponde, porque yo no tengo ese título. Yo no. Ah, es que yo ya me voy a graduar, soy cuasi abogado. Momento, si usted va a hacer contratos con la gente, tiene que tener mucho cuidado en aceptar pago de honorarios anticipados si en determinado momento no puede cumplir como tal. Puede asesorar, puede opinar, puede decir, pero en ningún momento puede ejercer acciones. En primer lugar, porque como abogado no se lo van a permitir. Llega usted a una oficina del Estado o llega usted a un tribunal, lo miran entacuchado o bien peinadito, con su corbata bien bonita, su camisa nueva y su saco, su traje. Entonces pase adelante, licenciado. Solo por tener el traje, solo por tener el saco, ya le dicen a usted, pase adelante, usted está bien arregladito ahí, licenciado. Y usted camina ahí arrogándose ser abogado. Pero no lo es. Y entonces cada cosa en su cosa, cada cosa en su momento. Ustedes lo que tienen que hacer es graduarse de abogado y ya con todo el gusto del caso. Yo ya soy licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y soy abogado y notario. Recuerden que yo siempre les he hablado que
la Universidad de San Carlos, a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, nos otorga 3 títulos. 3 títulos. El primero de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, el segundo de abogado y el tercero de notario. Podemos ejercer nuestra profesión en esas 3 grandes áreas bendecidas, porque para todo hay trabajo. Usted no quiere trabajar como abogado, dedíquese a notariado. Si usted no quiere trabajar como notario, dedíquese a ser licenciado, dando clases o impartiendo conferencias o asesorando. Pero son 3 títulos que le dan la sagrada bendición de ser profesional del derecho. Contrario a otras universidades que solo 2 títulos dan. El de abogado y notario, o a veces solo el de licenciado. Ustedes saben que ser licenciado, pues bueno, el licenciado en ciencias jurídicas y sociales. ¿Por qué? Porque vemos muchas cosas relacionadas con las ciencias sociales y con las ciencias jurídicas. Entonces, tenemos que conocer. Para dar clases, usted tiene que tener el título de licenciado en ciencias jurídicas. No va a poner usted a dar clases a alguien como titular de una cátedra sin que sea licenciado. Por lo menos debe ser licenciado. Entonces ya le dan su nombramiento y usted puede ir en cualquiera de las universidades públicas o privadas, entiéndaselas, o alguna institución de enseñanza superior. Entonces, ¿estamos claros con este tipo penal? Es, Sí, solo, digamos, donde dice si del resultado del ilegal ejercicio se dirá, se derivará perjuicio tercero, la sanción señalada en el párrafo que antecede se elevará a una tercera parte. Aquí, ejemplo, ¿verdad? Si, digamos, la persona esta que se hacía pasar por dentista les perjudicó los dientes, etcétera, y todo eso, ahí es donde está el famoso claro. despido como tal. Ahora, ¿Qué con es lo lo que que...? es, ajá, Sí, dígame. A ver, dígame. Adelante, Enrique. ok, con el bien jurídico tutelado vendría siendo también lo que es la fe pública, ¿verdad? La fe pública. Por eso les decía que nos metimos a patrimonio, pero ahorita como que regresamos a la fe pública, pero ya son los últimos artículos de la fe pública. ¿Sí? Ahí estamos, Lick. Gracias. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Perfecto. Me agrada que comprendan eso. Elevado a una tercera parte es en cuanto a la sanción de 5 a 8 años. Si a usted le ponen 5 años, le elevan una tercera parte, que es la mínima. Y a 8 años, elevada a una, le suman el monto de la tercera parte de lo que es 8 años y lo que es la tercera parte de 5 años, se la elevan. Es decir, que le aumentan. Bueno, allá en las funciones, en la de funciones, la prisión es de 1 a 3 años. Hay que tomar en cuenta acá que este tipo penal cuenta con una pena accesoria, que es la multa. Además de la prisión, dice una I, no dice una O. Pues si dijera una O, entonces es otra opción. Pero aquí dice es una I. Entonces, cuando dice I, es un anexo. Entonces, aquí la pena de prisión para este delito es de 5 a 8 años y multa de 50,000 a 200,000 quetzales. Por eso fue que fue reformado en esa época, porque muchos se hacían pasar por médicos. Yo conocí un caso en Villanueva, no, en Ciudad Real, que había muy cerca de aquí, de la Universidad de San Carlos, que había un médico que operaba y el problema era que operaba con bisturí, no era ni con láser ni con nada, y entonces no desinfectaba el bisturí y le abría la barriga a las personas, por decirlo así muy eh, originalmente, pero infectaba. Ustedes saben que para hacer una operación quirúrgica en un hospital, en una clínica especializada, pues todo está totalmente desinfectado y está, no sé cómo le dicen los médicos, pero se entiende que los utensilios, las pinzas, eh, todo lo que utilizan ellos ahí para romper la piel de las personas para hacer una cirugía es con un bisturí especial, esterilizada. La palabra. Muchas gracias, Jennifer. Ahí, esterilizado. Entonces, lo que es no ser médico, ¿verdad? Pero bueno, ahí más o menos conocemos algo. Y entonces se determina que
el tipo que estaba operando en ese lugar no era idóneo, no era el que estaba usurpando una función, arrogándose y ejerciendo actos de una labor especial de médico. Y eso no lo hace cualquiera, pues alguien que no sepa de nada de medicina y se mete a hacer eso, es porque de alguna manera pues se atreve a hacer algo inadecuado, bueno, sin tener el título. O usted se animaría a sacarle la muela a su hermano porque usted tiene más o menos conocimiento, o ha visto mucho TikTok, o ha visto mucho Instagram, y que ahí mira usted cómo sacan las muelas. ¿Y se atrevería usted a hacer eso? Jamás. Alejandra, adelante. Buenas noches, Lee, con una consulta. En este artículo entran también a los que se llaman a ser enfermeros y no son enfermeros, no han obtenido el título de enfermería. Mire, hay un título, porque aquí habla de ejercer actos que cometen el título sin tener el título o habilitación especial. Entiendo yo que en la carrera de enfermería hay un título de enfermero. Enfermero creo que es profesional o no sé cómo estará eso, pero yo una vez estuve internado en el ICS y me dijeron, mire, es que yo soy enfermero de tal clase y enfermero de tal clase. Y bueno, dije yo, y es que estudié me puse a platicar de noche, porque todos no ni me atendieron, me tuve que regresar con mi coco, me pusieron. Entonces, pero me puse a platicar con la enfermera y me dijo, mire, yo estudié no sé cuánto y ya me gradué de enfermera. Bueno, si es un título facultativo, una habilitación, pues ninguna otra persona puede arrogarse a hacer esa función, ¿verdad? Si es que fuera un título profesional. No tengo entendido básicamente si es un título como de diversificado o es un título de educación media. Tendríamos que ver exactamente qué es un profesional. Aquí habla, el tipo penal habla de profesionales. Entonces, pero si el grado de enfermería equipara a un título de bachiller, pues todavía no es profesional. Entonces habríamos que ver, porque esta señorita me decía, mire, yo estudié 6 años. Pues, 6 años es bastante. Sí, pero es que repetí un año y después se repetí el otro. Entonces, ¿de cuánto es la carrera? Pues son de 3 o son de 4. Y entonces, pero me dieron mi título, me dijo, de enfermero profesional. Y yo, mire, mi uniforme es diferente que un enfermero común y corriente que entra ahí a trabajar. Bueno, yo me vine contento porque más o menos conocí a una persona, buena gente en el ICS, pero me vine defraudado porque ningún médico me atendió, entonces tuve que ir a un médico particular y mejor me salió más caro, pero le entramos a la jugada ahí. ¿Estamos bien con este tipo? Para ir adelantando. ¿Sí? El silencio dicen que sí, ¿verdad? Nadie me dice que sí, entonces doy por acertado que sí. Solo las manitas que me tiran allá sí. Les agradezco mucho ahí porque entiendo que sí vamos entendiendo el asunto. 337 del Código Penal, uso público de nombre supuesto. Eso es muy común en Guatemala. Este es muy común porque este tipo penal lo usan prácticamente muchas personas sin pensar que están cometiendo un delito o sin creer que es que yo no sabía. Pero bueno, así sucede. ¿Quién? Dirigido a toda la colectividad. Usare. Allá ejerciere y se arrogare, se recuerda. Aquí usare. Públicamente nombre supuesto. Yo me llamo Ronnie López, pero por ahí me dicen Antonio Gerardo. Es un nombre supuesto. O sea, no es mi verdadero nombre, mi DPI no es eso. Entonces, públicamente el nombre será sancionado con multa de 500 a 3,000 quetzales. Pero véase, solo el usar el nombre, hay una multa. No hay prisión, pero hay una multa. Está usando públicamente. Usted se llama Carlos, pero en el bajo mundo, en el viejo mundo, o como usted quiera decirlo, usted tiene otro nombre, que no es el nombre que usted tiene en su DPI. Solo por eso, pues ya tiene una multa. No puede usarlo públicamente. Si lo usa por molestar, porque a usted le dicen sus amigos otro nombre de apodo, qué sé yo. Hoy me encontré con un muchacho que se llamaba Gamaliel, pero le dicen Gama.
para no estar repitiendo Gamaliel, que es muy largo. Y el Andapeses no es otro nombre supuesto, es una abreviación o un alias o un sobrenombre que le tienen, pero no es que él esté usando otro nombre públicamente. Pero aquí dice en el segundo párrafo, si el uso del nombre supuesto tuviere por objeto ocultar algún delito, es esa característica tan especial de este tipo. Si el uso del nombre supuesto tuviere por objeto ocultar algún delito, coma, eludir una condena, coma, o causar algún prejuicio al Estado o a un particular, coma, además de la sanción señalada en el párrafo que antecede, se impondrá al responsable prisión de 1 a 2 años. ¿Qué sucede aquí? Alguien que ha cometido un tipo penal y tiene alguna orden de captura y quiere figurar que se llama en otro lado, se va a vivir a un departamento y ahí cuando llega dice que no se llama así, sino que se llama Marcos Aurelio Pérez. Porque cuando se habla de nombre, de acuerdo al Código Civil, entonces se entiende nombre y apellido. No es solo el nombre. Aquí habla de nombre, pero se entiende en la regulación civil, se establece que el nombre comprende nombre y apellido. Entonces tiene que dar sus nombres y sus apellidos, y ese es su nombre. Entonces, pero usted tiene, y si, imagínense, que con el hecho de, aquí solo estamos hablando del uso. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Carlos Antonio Mérida. Pero su verdadero nombre no es Carlos Antonio Mérida, su verdadero nombre es Marcos Aurelio López. Otro nombre totalmente distinto. Pero lo está usando públicamente y así quiere que todo el mundo lo conozca en el nuevo lugar donde se fue a vivir, con el objeto de ocultar una orden de captura que está girada en su contra o anda eludiendo una condena. Esto sucede mucho y es para su información con aquellas personas que han incurrido en el delito de portación ilegal de arma de fuego. Llega un momento en que son condenados, pero no son habidos. O sea, este delito tiene medida sustitutiva, pero a veces ellos ya no se presentan. Entonces vienen y ejecutan la orden y emiten una sentencia y ordenan la rebeldía de la persona. Entonces esta persona nunca quiere ir a la cárcel, se va a vivir a otro lado y en otro lado usa otro nombre. Entonces aquí se le complica más la situación porque tiene un delito pendiente y adicional a eso anda huyendo, tiene eludiendo la condena y está usando otro nombre público. Uso. Esto es muy importante, el uso que tenemos en estos tipos penales. Entonces aquí dice se le impondrá al responsable la prisión de 1 a 2 años. Solo por usar otro nombre públicamente es una multa. Y la multa es de 500 a 3,000 quetzales. Parece ser significativa, ¿verdad? Pero ya para eludir un delito y eludir una condena, ya aquí la situación cambia porque ya se transfiere de 1 a 2 años más la pena o el castigo que implica el delito por el cual se está ocultando. Entonces, es bien fácil el uso del nombre supuesto. O muchas veces ocurre cuando quieren figurar estar solteros. Hay muchas personas que cambian su nombre porque están casados, pero quieren figurar ser solteros. O a la inversa, le andan huyendo a la mujer y la mujer anda detrás de ellos con un garrote y mejor se identifican con otro nombre en otro lado. Entonces ahí resulta que usan otro nombre. El hecho de usar otro nombre supuesto. Uso público de nombre supuesto. No ese es el nombre que ellos tienen. Y entonces la esposa o la amante, la novia o la casera nunca los va a encontrar porque andan, y usted no sabe si vive aquí Carlos Antonio Peralta. No, aquí no vive nadie en esta comunidad, solo vive
un señor nuevo que se acaba de venir que se llama Marcos Aurelio Pinto, qué sé yo. Ah, no, entonces no es él. Y elude la búsqueda de algo o la pensión alimenticia, que tiene indicado la pensión alimenticia y digo, no me llamo así, no es mi hijo. Y evaden pagar la pensión alimenticia porque saben que tienen que pagar un montón y si no se va preso, máximo ahora por la negación de asistencia económica. Entonces, hay muchos delitos que se asocian a eso dependiendo las condiciones de las personas. Pero está fácil entender el tipo penal. Yo lo que quiero es que ustedes vayan entendiendo realmente cómo se pueden ir interpretando de acuerdo a los ejemplos o de alguna manera de la lectura íntegra del tipo penal, se entiende perfectamente en qué condiciones nos pone y cuáles son los aspectos diferenciadores de uno y el otro. Por ejemplo, en la usurpación de funciones, es lo que corresponde a una autoridad, lo que corresponde a la usurpación de calidades en cuanto a profesionales, y acá es en cuanto al uso, siempre dirigidos en el tema de la fe pública. Recuerden que yo siempre pregunto a qué bien jurídico tutelado pertenece este tipo penal. Entonces nos ubicamos y miramos el código, porque yo les permito usar el código. Entonces ustedes se van por los títulos y capítulos y ustedes me van diciendo, sí, este pertenece a la fe pública todavía, aunque habíamos visto, y eso lo estamos aclarando, el tema del patrimonio nacional, que es patrimonio propiamente, no es falsedad, pero ahora hablábamos, incluso en el patrimonio nos tirábamos al 251 y al 246, que equivalía al hurto y al robo, que es propiamente el patrimonio, lo que vimos en la clase anterior. Pero ahora estamos viendo otra vez otros tipos que se relacionan con la fe pública porque hay falsedades. Fe pública, investidura de la administración pública, fe pública, investidura de los notarios. ¿Estamos claros? ¿Algún reproche? ¿Algún castigo que me merezca por no explicar bien? No, Algo que licenciado, todo ustedes... bien, gracias. ¿Sí? ¿Estamos bien? Va. Ahora viene el uso ilegítimo de documentos de identidad. Otro artículo que fue reformado en el año 2010 por el decreto 4-2010 del Congreso de la República. Y seguimos hablando del uso. Entonces, arrogancia, ejerciendo y abusando. Aquí vamos otra vez con el uso. Entonces, lo que nos guía en la interpretación de los tipos penales cuando tenemos casos hipotéticos o casos reales frente a nosotros es el verbo rector, es la acción propiamente. Les hablaba yo al principio de clases que cómo era hablar de la acción, el verbo rector, todo lo que yo puedo conjugar, yo hago, yo él hace, todo lo que el verbo to be en inglés, les decía yo en aquella ocasión. Entonces tenemos que ir identificando los verbos rectores. Y hay muchos tipos penales que tienen dos verbos rectores. ¿Por qué? Porque tienen dos presupuestos y en cada presupuesto nos dan verbos rectores distintos o le agregan esa famosa o le agregan el y. Entonces, está bien fácil identificar los tipos penales con estos presupuestos y nos tenemos que dar cuenta porque hay punto y coma, porque hay coma y entonces o hay esa unión de o significa otra opción. Y la letra y significa que es un adicional a ese presupuesto, que le aumentamos o le agregamos el I. Ahora el O es otra opción, porque hay muchos tipos penales que tienen tres O, O y no, cada uno nos da un presupuesto, pero en ese presupuesto hay un verbo rector. Entonces, guiémonos con el verbo rector, por ejemplo aquí, usar otra vez. ¿Quién? Usare. Como propio, coma, usare como propio. Imagínense eso. Y usare como propio. Estamos hablando de mí. Usare como propio. Pasaporte o documento legítimo, pero de identidad ajena. Esta característica especial es la que nos cambia. Porque si yo uso mi DPI propio y lo presento, pues no pasa nada.
Yo estoy usando mi DPI, mi pasaporte, y lo presento. ¿Usted es Ronnie López? Sí. Ah, ok, perfecto. ¿Usted va a salir del país? Sí, perfecto. Usted está aquí en migración y tiene su pasaporte. Pero si ese pasaporte o este DPI es de otra persona, es una identidad ajena, dice, será sancionado de 1, y si hay prisión, de 1 a 3 años. El uso de otro pasaporte, de otra DPI, de otro documento de identificación, eso implica una sanción de prisión, 1 a 3 años. Hay alguien me decía ayer, antier, que por la aceptación de cargos, sí, pero ya hay delito y tenemos que aceptar la sentencia. La aceptación de cargos es una sentencia, rebajar una tercera parte, de acuerdo al momento que usted lo pida. Lo pide inmediatamente en su primera declaración indagatoria, se lo rebaja. Si lo pide en la fase intermedia, le rebajan en una mínima cantidad y en el debate también. Pero es una sentencia donde queda usted condenado y usted ya está con un antecedente penal. Bueno, este tipo penal, entonces aquí estamos hablando del uso. Pasaporte, documento legítimo, dicen, o sea, es un original de otra persona. Y por eso el tipo penal, uso ilegítimo de documento de identidad. No es como el nombre supuesto, para que no hay que confundir. Allá también es el uso, pero públicamente de un nombre que se dice, aquí es sobre el documento de identificación que es legítimo, que también es real. Pero se vuelve más grave porque es de otro. Me explico, allá solo lo uso de nombre públicamente y que me conozcan así porque ando huyendo de la mujer o ando huyendo de la policía. Aquí no, aquí yo lo presento como un documento legal, que obviamente esos documentos, imagínense, tienen fotografía. Entonces yo tengo mi pasaporte en mano y hay alguien que se parece a mí y ese es el que uso. ¿Me explico? O la foto está tomada en blanco y negro y apenas se reconoce, pero usa lentes, pero lo presento para salir del país. Lo presento para ingresar a cualquier lugar. Es legítimo ese pasaporte, pero pertenece a otra persona. Eso es lo que hay que entender en este tipo penal. Entonces, el segundo párrafo de este tipo dice, igual sanción se aplicará a quien se diere a otro, o sea, que el que lo prestó. Ahora, si se lo tomaron por escondidas y se lo agarraron y lo están usando, eso no tiene nada que ver. Pero igual sanción se aplicará a quien se diere a otro para que lo utilice su propio pasaporte o documento legítimo de identidad. O sea, el mío, hombre, yo te lo presto y vos te pareces a mí, somos algo cuaches, somos algo parecidos. Somos feos, pero ni modo, ahí la podemos pasar. Y con los lentes no se va a reconocer y la vas a pasar. Así se hablan. No va a pasar nada, hombre. El policía no se va a dar cuenta. Ese señor de migración que está ahí en la entrada apenas mira los pasaportes, solo mira los nombres. Y las fotos no las mira. Pero el momento cuando ya usted está en aprietos y descubren esa situación, tanto tiene responsabilidad el que lo está usando como el que lo cedió. Va, entonces, ¿cuál es el otro verbo rector acá? El otro verbo rector del otro presupuesto que nos da en el segundo párrafo es el ceder. Dar el pasaporte, yo se lo doy ahí a mi hermano porque casi nacimos en el mismo año y nos parecemos. Él tiene 18 años, yo también, y más o menos nos podemos parecer. Y además mi mamá siempre me dice que los dos nos parecíamos, que parecíamos cuaches. A ver si el policía se los va a decir allá también. Ay, ustedes jovencitos, ustedes se parecen igual. No tengan pena, usted puede usar el pasaporte de este y el pasaporte del otro. Eso es siempre que existan algunas características especiales. Cuando a usted lo busque un usuario, una persona de su pueblo, de su colonia, de su comunidad, y el licenciado, fíjese que tengo un problema con el Ministerio Público y en el juzgado, porque fíjese que yo quise salir con el pasaporte de mi hermana. Y ahí en el aeropuerto me agarraron, me dijeron que ese no era. Y revisaron, y ahora ya revisaron las huellas dactilares, y resulta que las huellas dactilares nada que ver. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué le dice usted como abogado?
permíteme un momentito, le voy a preguntar al licenciado Ronel López qué vamos a hacer. Y a esas alturas ya no se va a poder, que yo ya no voy a estar en la clase. La clase solo llega hasta las 20, 30 horas. Pero entonces tienen que atender esa situación y decir, bueno, mire, no debía de haber usado. O, en su defecto, un carácter preventivo, viene una persona hacia usted y le dice, mire, licenciado, fíjese que yo tengo orden de arraigo, pero fíjese que yo me llamo Carlos Pérez, pero mi hermano se llama Pedro Pérez. Pero mire, los dos pasaportes nos parecemos y yo quiero salir a El Salvador. ¿Y qué me aconseja usted, licenciado? Puede ser de carácter preventivo, puede ser de carácter de asesoría. Y usted dice, no, pena, váyase ahí, no lo van a agarrar. Como abogado, no, nunca puede decir usted eso, jamás. A ver, no va a poder inducir usted el delito. Eso no se puede hacer. Por eso aquí estamos aprendiendo para nosotros, pero también estamos aprendiendo para orientar a las personas, porque nosotros nos vamos a volver orientadores, asesores y consejeros de las personas. Haga o no haga esto, por favor. Entonces, vamos a ver cómo está realmente el asunto. No lo haga, no lo haga, porque en primer lugar hay características especiales de cada persona. Ustedes saben que con las fotografías posiblemente, bueno, es que fíjese que esa foto me la tomé hace como 3 años. Y hace 3 años yo estaba más joven, ahora ya estoy más viejito. Bueno, pero no es usted. Identifíquese con su huella dactilar, su impresión dactilar y va a resultar que no es usted el que está plasmado en la huella del pasaporte, porque hay investigaciones que se hacen. O sencillamente el agente policial que está en el paso fronterizo es bien hábil y determina y dice, mire, aquí dice que usted mide unos 50 o unos 60 y usted aquí mide más de uno 80. Entonces, ¿cómo va a hacer eso? Y puede detectarlo desde no solo con ver el pasaporte. Resulta un gran hombrote que está ahí enfrente de la ventanilla y resulta, y aquí dice cuánto mide ese señor y lo corrobora con el pasaporte y resulta que no es. O a veces le puede preguntar a usted, mire, si usted está utilizando el nombre de el pasaporte de su primo, le pueden decir, ¿y cómo se llama su mamá? Y usted da el nombre de su mamá y resulta que el nombre de la mamá en el pasaporte no está, está en otra persona. Ahí lo pueden detectar. Si el delito es cometido por funcionario, empleado del Tribunal Supremo Electoral, integrante de la Junta Electoral Departamental, Junta Electoral Municipal, Junta Receptora de Votos, funcionario empleado del Estado, de cualquiera de sus organismos o instituciones autónomas descentralizadas y no gubernamentales, independientemente su forma de elección o tipo de vínculo legal laboral, se le aplicará, además de la pena, la inhabilitación para el ejercicio del empleo o cargo público que desempeñe. Esto es que si ese uso de ese documento, ya sea que lo cedió o lo usó, pero usted es funcionario público, especialmente del Tribunal Supremo Electoral, o integrante de una junta electoral o de la Junta Receptora de Votos, lo hicieron ver acá por el tema de las elecciones, que muchas veces pudieron haber alterado un documento de identidad en algún momento en el tema de las elecciones y por eso que ganaron votos, como regularmente se ha oído que ha pasado últimamente. Alteraron muchos documentos legítimos, porque son legítimos, que pertenecen a otro, pero fueron usados por otro. O en este caso menciona el tipo penal del Tribunal Supremo Electoral porque otorgó un documento de identidad cedió un documento de identidad a una persona integrante de la Junta Electoral Departamental o Municipal o receptora de votos. Esto lo hicieron en el 2010, pensando en todos esos fraudes electorales que pudieron haber existido con anterioridad a ese año y que se presentaban documentos falsos o documentos ilegítimos en las votaciones. Pero básicamente el tipo va orientado a que usted use un documento legítimo de otra persona. ¿Estamos bien con esto? ¿Merece una ampliación más o no? ¿O estamos bien? Estamos bien, Lick.
Perfecto. Bueno, y por último, tenemos en esta, siempre del bien jurídico tutelado de la fe pública, el uso indebido de uniformes e insignias. Aquí ya nos dirigimos a las autoridades otra vez. Y aquí seguimos con el verbo rector del uso. Uso. ¿Quién usare pública o indebidamente traje o uniforme de una institución que no pertenezca a insignias o condecoraciones que no tuviera autorizado para llevar, será sancionado con multa de 100 a 500 quetzales. Solo es la multa. Aquellos generales que se ponen un montón de adornos que parecen arbolitos de Navidad, se lo ponen en el saco y que no son legítimas, que no son, a eso se refiere este tipo penal. Dice, y ahí andan todos presumidos diciendo que han recibido condecoraciones de guerra más allá, sin ofender a mis distinguidos amigos. Pero a eso se refiere el traje o uniforme de una institución a que no pertenezca. O yo me pongo un traje de policía o del comisario de la policía y figuro ser el comisario general de la comisaría 15 o la comisaría 14 o la comisaría 13, qué sé yo, pero que no pertenezca. El uso indebido de uniformes. Me pongo no las botas del soldado, ¿verdad? Pero el uniforme, dice, el uniforme y las insignias. Entonces aquí es usar públicamente traje o uniforme de una institución a que no pertenezca. Nunca ha sido policía, dice, puso uniforme de policía. No es como lo mismo que hablábamos allá en la usurpación de funciones, pero porque allá hablábamos también de un funcionario de otro nivel que podía incurrir en esos actos. Entonces, acá estamos ante el uso de uniformes y de insignias. Quieran hacer valer en determinado momento o hacer creer ante los demás porque están hablando que son actos públicos. Entonces, ay, cuidadito con el señor porque anda llevando un montón de condecoraciones, a ver cuántas guerras habrán pasado y pues a ver cuántos habrá ejecutado y por eso le dieron eso y ahora pues hay que, pero que si son mentiras. El infeliz solo se puso el uniforme y entonces por eso el Estado lo castiga. El Estado lo castiga y dice con una multa de 100 a 500 quetzales, que relativamente no viene a ser mucho, pero a pesar de que se le hizo esa reforma al tipo penal, en esa época no consideraron esta multa porque hoy pues 100 quetzales fácilmente lo pagan y siguen usando ahí haciendo creer que son comisarios de policía o generales o son soldados de aquellos que han tenido insignias o condecoraciones. Porque aquí el que es el que se ganó la medalla es porque se la ganó. Y entonces acá tendría que demostrarse, bueno, mire esta mi insignia, me la gané yo en Corea, me la gané yo en Estados Unidos, me dieron una condecoración porque fui a sacar el curso de capacitación XXY o qué sé yo. Pero si yo no fui a ese curso y no me gané esa insignia y me pongo una insignia que no me pertenece porque no soy yo, ya que hay gente loca ¿va? Que anda presumiendo que tiene insignias, pero que no son. Entonces, eso lo castiga también la ley, es una conducta prohibida que está regulada en el Código Penal. Con una multa, por supuesto, una multa muy pequeña de 100 a 500 quetzales. ¿Cómo hace el juez para terminar a alguien así que anda presumiendo una insignia? O anda presumiendo un gran uniforme, una gran corbata y, y, y hasta camina marchando y cosas así. Bueno, pero está castigado por la ley. Hay una sanción el que haga eso. Con esto, mis estimados compañeros, terminamos entonces el título de falsedad material de la fe pública. Y entonces solo nos concentraríamos en la próxima clase de los delitos contra la economía nacional. No sé si hoy es la última clase, no sé si tenemos clase la otra semana. Bien, ¿verdad? Martes 24.
y jueves 26. Estamos todavía con virtuales, ¿verdad? Por favor, corrígame. Sí, licenciado. ¿Sí? Tenemos dos clases. Entonces, tenemos los delitos contra la economía nacional y el comercio industrial. Esto lo vamos a ver bien despacio. No tiene mucha ciencia. Es el tema de monopolio, el tema de las reformas que uso el monopolio, el delito de pánico financiero. Eso es muy importante que lo veamos. Y propiedad de enfermedad de plantas o animales, la propagación culposa, explotación ilegal de recursos naturales, la contaminación y podríamos llegar a hablar de la insolvencia, la quiebra de insolvencia el día lunes, el día martes, para quedarnos el día jueves ya terminando este capítulo con los delitos de la industria y el comercio. Y creo que ahí terminaríamos nuestro segundo examen parcial. Creo que ya lo tenemos. Vamos a ver para cuándo. ¿Cuándo está? No sé si ya saben ustedes para cuándo está el segundo examen parcial. No, licenciado. Aquí está. El segundo examen parcial lo tenemos el 21 de abril. Entonces, después de la Semana Santa sí tenemos presenciales. El 6 de abril es el primer día hábil de la actividad en la universidad y el 7 nos estaríamos viendo en clases presenciales. Ahí vamos a tratar de adelantar lo más que se puede. El horario que yo manejo es de 7 de la noche a 8:30 y ustedes saben que las presenciales, pues prácticamente en lo que se llama firmar, en lo que se hace, ya empezamos con las 7:10 o 7:15 y ya a las 8 se están retirando los compañeros y entonces ya no podemos caminar como caminamos con las virtuales. Entonces creo que vamos a ir adelantando en las virtuales el 7 y el 9, porque el 13, permítanme saber, el 13 precisamente empiezan los parciales. Entonces el 13 ya no podemos dar clases, solo tendríamos clases presenciales el 7 y el 9, porque el lunes 13 empiezan los parciales con pueblos indígenas, derecho laboral, y el 21 nos correspondería a nosotros. Estamos informados con esto, ¿verdad? Yo no sé si ustedes quieren que hagamos un trabajo. Yo siempre pongo un trabajo porque eso les ayuda muchas veces al que no tiene zona o no quiere llegar a zona. Ustedes me dicen que damos una ponderación, como este segundo parcial vale 40 puntos, podemos dejar un trabajo de 10 puntos, y trabajamos el examen sobre 30. Pero eso, yo no quisiera castigarlos tanto porque estamos sobre el tiempo. Y entonces ya hacer un trabajo para el próximo parcial, o no sé si ustedes quieren trabajar en Semana Santa y mejor no se van al puerto y se quedan trabajando derecho penal, o piensan irse al puerto a echarse un sufoco. Trabajamos desde el puerto, Lico. Sí, Quisiera sí, opiniones. licenciado, déjenoslo hoy de una vez. Ajá, preferimos el trabajo, licenciado. No importa. Entonces, a dejar alguien que opine más, que apoye a la compañera. Buenas Porque noches, yo- licenciado. Le agradeceríamos mucho si nos apoya con el trabajo y pues si no lo pudiera dejar el día de hoy, en los próximos días podrían, por favor, subirlo a Classroom. Gracias. Pero otra opinión, por favor, porque así vamos a licenciado. entender. Sí, ¿Se puede Por mí está pronunciar bien por el trabajo. chat, por favor? Fíjese que yo dejo el trabajo porque hay algunos que no llegan a la zona mínima. Aquí entre nos, hay a veces que están ahí, que todavía no logran. El trabajo les ayuda porque lo tienen que hacer en grupo. De hecho, ya tenemos grupos, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar un trabajo para exonerarnos. Yo voy a seguir siempre con el programa de los delitos de la economía y vamos a adelantar con los delitos contra la administración pública. Y vamos a conocer el atentado, la resistencia, las razones específicas, el desorden público,
el abuso de autoridad, el incumplimiento de deberes, incumplimiento de leyes, la desobediencia. Del artículo 408, que trabajan todos juntos y se dividen el trabajo, lo hacen. Hasta el 444. Hasta ahí quiero nada más. Que me hagan un análisis de esos artículos y me lo hagan por escrito, siempre con las mismas normalidades, sobre las mismas reglas que se hace un trabajo de tesis, para que me hagan una introducción, una carátula, el nombre completo con los números de carnet de cada uno de ellos. Óigase, título 13, delitos contra la administración pública. Así adelantamos en el programa. Ustedes trabajan eso y yo me quedo trabajando solo lo que nos hace falta para este semestre. Me ayudan porque adelantamos en el programa. Y ustedes se ayudan porque si ustedes sacan los 10 puntos, aunque saquen 15 o saquen 12 o saquen 10 en el examen, ese trabajo, si tiene 10 puntos, les ayuda. Pero yo quiero que trabajen todos, que no solo den el dinero para las fotocopias y que no lleguen a las sesiones y que no se conecten en los grupos que van a formar, sino que se asocien y que cada uno contribuya. Hay suficiente material del 408 al 444 para que cada uno se reparta 5 artículos y me hable doctrinariamente y las formas de interpretación de esos tipos penales y qué conclusión arriba en entender cómo sea, cuántos, así como hemos venido trabajando, cuántos presupuestos hay en cada tipo penal, cuáles son los verbos rectores y cómo es la dinámica de las características y circunstancias que nos da el tipo penal. Queda establecido entonces a partir de hoy que se deja este trabajo para el día 21 de abril, que es el día del segundo examen parcial, que está ponderado a 40 puntos, pero de esos 40 puntos vamos a tomar 10 puntos y vamos a presentar 3 casos hipotéticos para que ustedes los desarrollen, así como hicieron el primer parcial, para que se ganen ustedes 30 puntos en el examen y tengamos 10 en el trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Si es así, por favor, por la señal acostumbrada, como dicen en el Congreso, que me levanten la mano si estamos de acuerdo. Hay 102, 103 personas que están conectadas. Creo que somos la mayoría y entonces vamos a tomar esa decisión. Estamos un poquito contra el tiempo, pero si nos repartimos, nos llevamos nuestra compu al puerto, ahí sentados en la hamaca, en chancletas, pero ahí nos ponemos a trabajar y analizar los tipos penales, tal y como el licenciado Ronnie nos ha explicado. Me separan los presupuestos, me separan los verbos rectores, me dicen a quién va dirigido. Ahí hay administración pública, si hay un sujeto activo específico, el director, el policía, el juez, qué sé yo, me lo hacen ver que no es dirigido a la colectividad. Doy por aprobado que la solicitud se hizo en consenso. Dejo constancia en esta grabación porque estas clases siempre me las graban. Entonces, dejamos el trabajo de los delitos contra la administración pública estipulados en el título 8, capítulo 1, del 408 al 404. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si estamos de Buenas acuerdo, noches, perfecto. licenciado. Solo nos quedamos para la otra semana, el 24 y el 26. Yo el 26 tengo una comisión a Sololá. Espero en Dios regresar luego y conectarme, pero si no me logro conectar, desde ya les presento mis más sinceras disculpas. No, si vengo muy tarde, me va a ser difícil conectarme, o quizás desde el teléfono, tal vez si me maneja alguien, yo tal vez puedo venir dándoles un poco de curso. ¿Sí? Perdón, Eli, si esta semana fue virtual, la otra nos toca presencial. Y segundo punto, Eli, ¿de cuántos integrantes se va a conformar el grupo? De 25. Gracias, Eli. La otra semana son virtuales, o sea, me dio instrucciones por parte de la coordinación que debido a los movimientos de la Semana Santa en la facultad, se me indicó que estas clases hasta el 6 de abril íbamos a estar con clases virtuales. Aquí está, la semana del 6 al 10 de abril tiene que dar clases presenciales. Grupo 1, los días que corresponden.
Y los exámenes parciales del segundo semestre parcial empiezan el 13 de abril. Tenemos el último grupo de parcial quinto semestre. Esta semana corresponde a dar clases. La siguiente semana hay clases solamente los lunes y martes y miércoles, y también se debe dar clases virtuales. Entonces, si nos dejan y nos podemos conectar la otra semana, pues yo creo que, porque ya la otra semana es una semana antes de la Semana Santa, ¿verdad? Entonces yo creo que estamos ahí. Licenciado, con una consulta, perdone que lo interrumpa. Dígame. ¿Hoy está dando el instructivo o dará en otro día un instructivo? No, de una vez quedemos, de una vez quedemos. Por el chat les voy a hacer algunas observaciones, quizás en esta semana para el trabajo, y ya de una vez quedemos de que tienen ustedes un trabajo para el 21 de abril. Eso es con el afán de apoyarlos y ayudarlos en su puntaje de la zona mínima, porque muchos a veces con el segundo parcial, que es de 40 puntos, más el que ya tuvimos de 30 puntos, no me han llegado a zona mínima. Hay unos ahí que están muy bajos y quizás el trabajo les podría ayudar, siempre y cuando trabajen todos. Porque yo quisiera pedirles que en consenso, no con el coordinador, ni con el líder, ni con el jefe, ni con nadie, en consenso, que por favor se pongan de acuerdo ustedes y me digan, el compañerito que está inscrito en nuestro grupo, que dijo que iba a ayudar, no ayudó. Y entonces a él no le pongo nota. Así de fácil. Pero yo creo que ustedes me lo consignen, porque yo no voy a estar con ustedes vigilándolos a quienes van a hacer el trabajo y quienes no. Licenciado, Entonces, disculpe, una observación. ¿sí? Fíjese que, bueno, no sé, ¿verdad? Pero a veces trabajar en grupos con muchas personas dificulta un poco eso, ¿verdad? El poder trabajar, lograr que todos trabajen. ¿No sería mejor que los grupos fueran un poco más pequeños para que pudiera darse, repartirse más artículos? Porque tengo muchos alumnos, tengo más de 175 inscritos. Entonces a mí me es difícil hacer grupos más pequeños. Con 25 es una cantidad mínima. Dejémoslo en 25 porque es la única forma que, ¿cómo podemos ayudar? Ustedes son conscientes, si no llegó, no llegó. Por favor, el que trabaja, trabaja, y el que no trabaja, exclúyanme, así de fácil. No vino, qué sé yo, fulano de tal, se inscribió, te vas a juntar en el grupo, perfecto. No llegaste, no atendiste las... Y mucho menos, o llegó tarde con las copias, o llegó tarde con su análisis. Si no se presenta en el trabajo el análisis de él, lo dejan así, o ya sé qué es lo que... Porque yo sí leo los trabajos. Entonces... Liz, disculpe la interrupción. Asistencia no habrá el día de hoy tampoco. Otra vez, ¿no? Porque no se conectó el amiguito este, ¿cómo se llama? El asistente cátedra, el licenciado Luis Alfaro. No hay pena, no hay pena, pero estamos aquí en coordinación, nos están viendo porque pasamos el link de la clase. Entonces, a mí lo que me interesa es que ustedes hayan escuchado la clase, porque de lo que yo doy en mi clase es de lo que explicamos y de lo que examinamos. Entonces, si entendemos bien los tipos penales, ya se nos es fácil resolver cualquier caso que se nos presente. ¿Estamos? Les agradezco 1.000.000. Muchas gracias por aguantarme esta noche, en escucharme, y nos vemos entonces en la próxima clase el martes 24. ¿Estamos? Feliz noche y que Dios me los bendiga. Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche.